Mexicanas y mexicanos, es un gusto saludarlos al iniciar 2017. Espero que hayan celebrado en familia las fiestas decembrinas y de Año Nuevo. Estamos mal. ¿Cómo vamos a poder disfrutar estas épocas con los impuestos hasta el cuello y la inseguridad? Este será un año de importantes retos, retos para México, para el gobierno y para nuestra sociedad. Son retos para los que estamos preparados si los enfrentamos unidos. Unidos como se unieron para desaparecer a 43 estudiantes o todas las matanzas que han ocurrido en tu sexenio. El primero, sin duda, es el aumento en el precio de las gasolinas. Aumenta la gasolina, promesa a la cual rompiste. Sé que hay mucha molestia y enojo por esta situación. Son sentimientos que entiendo y que comprendo. Por eso, hoy quiero ofrecerles una amplia explicación sobre este tema, esperando que ayude a aclarar las dudas que todavía hay. En primer lugar, es importante subrayar que este ajuste en el precio de la gasolina no se debe a la reforma energética ni tampoco a un aumento en los impuestos. El pequeño error de tu reforma energética es que las riquezas del país se van al extranjero y esto provoca que la economía del país se desmantele. ¿Por qué subió entonces el precio de la gasolina? Porque en el último año, en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60%. En primera, a los demás países no les afectan ya que el salario mínimo es mucho mayor que el de nosotros. En segunda, a nosotros lo que nos importa es México. Esto a su vez ha aumentado el precio internacional de la gasolina, lo que nos afecta directamente, ya que desde hace años México importa más de la mitad de los combustibles que consumimos. En pocas palabras, se trata de un aumento que viene del exterior. Claro, el impuesto viene del exterior, ya que México no es capaz de crear refinerías que produzcan gasolina. El gobierno no recibirá ni un centavo más de impuestos por este incremento. Ajá, eso ni tú te la crees. Tratar de mantener el precio artificial de las gasolinas nos hubiera obligado a recortar programas sociales, Y que se jodan los pobres. ¿Por qué no mejor recortan sus salarios y sus aguinaldos? a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la economía. De hecho, mantener un precio artificial de la gasolina en 2017, como el que teníamos en diciembre, habría significado un gasto adicional de más de 200,000 millones de pesos. Este monto equivale a paralizar por 4 meses todos los servicios del Seguro Social, desde consultas con el médico familiar hasta cirugías, guarderías y servicios de emergencia. Si de por sí los servicios médicos en este país son una porquería, donde la gente se muere esperando una consulta en un pasillo, aún así pensaron paralizar los servicios y de las guarderías ni hablemos. Interrumpir 2 años completos los apoyos que entrega el programa Prospera a casi 7 millones de familias. Suspender 3 años el Seguro Popular que cuida la salud de más de 50 millones de mexicanos. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Simple y sencillo. No hubiéramos vendido las riquezas de nuestro país a empresas extranjeras y hubiéramos puesto refinerías en lugar de pagarle a tanto baquetón. Además, mantener precios artificiales de la gasolina significaría quitarle recursos a los mexicanos más pobres para dárselos a los que más tienen. Los datos duros hablan por sí mismos. 60 millones de mexicanos, los de menores ingresos, solo consumen el 15% de la gasolina, mientras que 12 millones, el 10% de la población de mayores ingresos, consume 40% de la gasolina. ¿Es la razón suficiente para este aumento? ¿Acaso de Robin Hood? En el pasado, otros gobiernos decidieron mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina para evitar costos políticos. Lo pudieron hacer porque el país producía más petróleo, que se vendía más caro que nunca en la historia, y el gobierno tenía ingresos excedentes. Así, tan solo en el sexenio anterior se perdieron casi 1 billón de pesos, es decir, 1 millón de millones, subsidiando la gasolina. Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir en cosas más productivas, como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales. ¿Y en tu sexenio se ha invertido para eso? En nuestro caso, lo primero que hicimos antes de tomar esta medida fue recortar el gasto del propio gobierno de la República en casi 190,000 millones de pesos. Incluso
A la fecha, hemos tenido que eliminar alrededor de 20,000 plazas laborales, lo que representa una reducción en sueldos y prestaciones de más de 7,700 millones de pesos. Adicional a lo anterior, a partir del primer trimestre de este año, se reducirá en 10% la partida de sueldos y salarios de servidores públicos de mando superior de dependencias federales. A pesar de esta explicación, sé que el hecho de que las gasolinas se ajusten a su precio internacional es un cambio difícil. Sí, lo es, y más porque no solo afecta a los dueños de un vehículo, sino también en el transporte público. Pero Peña tiene razón, no hay por qué encabronarse. Total, con tus 80 pesos de salario mínimo, te alcanza para tus pocos litros de gasolina. Pero como presidente, mi responsabilidad es justamente tomar decisiones difíciles en el presente para evitar afectaciones mayores en el futuro. Si no cuidáramos la estabilidad de nuestra economía, ¿qué pasaría? Habría jefas y jefes de familia que perderían su trabajo. Jóvenes que hoy se están graduando no encontrarían un empleo. Pero, ¿esto no ya está pasando? Las parejas que acaban de comprar una casa a crédito verían muy difícil completar sus pagos. Al momento de decir que los jóvenes van a adquirir una casa me viene a la mente algo, y eso es el aumento a la plusvalía. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú adquiriste una casa hace 5 años en determinado precio y tú la quieres vender más cara, pues ¿qué crees? Ese dinero se va al gobierno. Y las amas de casa verían que su gasto ya no les alcanza, pues subirían todos los precios. Eso es lo que pasa cuando un país pierde su estabilidad económica. Las familias, sobre todo las de menores ingresos, acaban siendo profundamente afectadas. Y para evitarlo es que hoy el gobierno está tomando decisiones difíciles. No sé ustedes, pero yo me harté de oír tanta estupidez de este sujeto. Pero aclaremos, Peña no es mi presidente. No se queden callados, alcen la voz, porque como mexicanos nada ni nadie nos detiene, y salgan a las calles a protestar de forma pacífica. El cambio está en nosotros. Cambiemos México.